A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab. Bienvenidos. Gracias por su presencia. Hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber de qué parte del mundo se unen a nosotros. Háganoslo saber ahora. Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El regreso a casa. El sargento Cole Morrison estaba de pie en el borde de su césped delantero, con su bolsa de lona pesando mucho sobre su hombro. 27 meses, ese era el tiempo que había estado fuera. Primero desplegado en Afganistán, luego cautivo en una prisión improvisada durante 8 meses agotadores antes de que la operación de rescate finalmente lo encontrara. La casa colonial blanca con sus contraventanas rojas se veía exactamente igual, pero algo se sentía diferente. El aire de la tarde de octubre traía el aroma de hojas quemadas, un olor que alguna vez significó hogar. Ahora, solo le recordaba las fogatas que sus captores encendían para calentarse mientras él temblaba en su celda de concreto. La mandíbula de Cole se tensó mientras se acercaba a la puerta principal, su porte militar intacto a pesar del infierno que había soportado. Había perdido 30 libras durante el cautiverio. Su cuerpo, antes musculoso, ahora era delgado y afilado como una cuchilla. Su cabello oscuro había crecido desgreñado, y una cicatriz corría desde su sien izquierda hasta su mandíbula, un regalo de los interrogatorios diarios de su captor. Pero sus ojos grises permanecían tan fríos y calculadores como siempre, quizás más ahora. Cole no llamó. Esta era su casa, comprada y pagada con su salario de combate y sus ahorros. Giró la llave y entró, esperando ver a Diana correr hacia él, como en las películas. En cambio, escuchó risas desde arriba, la risa de su esposa, seguida de una voz masculina más profunda. Su sangre se convirtió en hielo. Cole dejó su bolsa en silencio. Su entrenamiento de fuerzas especiales se activó, cada movimiento calculado, sin sonido. Subió las escaleras como un fantasma, siguiendo las voces hasta su dormitorio. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija, lo vio todo. Diana, su esposa desde hacía 4 años, estaba en la cama con un hombre que Cole no reconocía. El extraño era alto y de aspecto suave, con cabello rubio perfectamente peinado y uñas manicuradas, todo lo que Cole no era. Estaban discutiendo algo en voz baja, íntimos y cómodos de una manera que hablaba de una larga familiaridad. ¿Cuándo le vas a contar sobre nosotros?, preguntó el hombre, pasando los dedos por el cabello castaño rojizo de Diana. Pronto, Rick, lo prometo. Solo necesito encontrar la mejor manera de manejar la situación financiera primero. Sus beneficios militares, la casa, hay mucho en juego. Los puños de Cole se apretaron. Había pasado meses en el infierno, soñando con volver a casa con su esposa, y aquí estaba ella, planeando divorciarse de él por dinero mientras lo engañaba en la cama matrimonial. ¿Qué pasa si no regresa?, continuó Rick. Lo declararon desaparecido en acción. Tal vez deberíamos simplemente... Diana lo interrumpió. No digas cosas así. Pero si algo pasara, bueno, heredaría todo como su viuda. Cole había escuchado suficiente. Retrocedió de la puerta, su mente ya trabajando. 20 años de servicio militar le habían enseñado paciencia, estrategia y, lo más importante, cómo destruir a sus enemigos por completo. Diana y su amante acababan de declarar la guerra al soldado equivocado. Se deslizó escaleras abajo y salió por la puerta principal, recuperando su bolsa de lona. Regresaría más tarde, pero primero necesitaba tiempo para pensar, tiempo para planear. En el ejército, lo llamaban reconocimiento, recopilar información antes de atacar. Cole Morrison había sobrevivido a la tortura y al cautiverio al nunca mostrar su mano demasiado pronto. Mientras se alejaba de la casa, la mente de Cole ya estaba 3 pasos adelante. Diana pensaba que estaba jugando con un soldado desaparecido. No tenía idea de que acababa de empezar una guerra con un asesino entrenado que había aprendido que la misericordia era un lujo que ya no podía permitirse. Capítulo 2. Los jugadores. Diana Morrison estaba sentada en su tocador, aplicándose el lápiz labial con precisión experta. A los 28 años, todavía era hermosa, el tipo de belleza que hacía girar cabezas y abría billeteras. Su cabello castaño rojizo caía en ondas sobre sus hombros, enmarcando unos ojos verdes que podían parecer inocentes o seductores, según sus necesidades. Se había casado con Cole cuando tenía 24 años, atraída por su constante sueldo militar y el respeto que conllevaba ser la esposa de un soldado. Pero Cole había estado desplegado más tiempo del que había estado en casa, y Diana se cansó rápidamente de las noches solitarias y los círculos sociales de las esposas militares. Quería más emoción, más dinero, más atención.
Rick Dalton le proporcionaba las tres cosas. Rick era todo lo que Cole no era: rico, disponible y de hablar suave. Era dueño de 3 concesionarios de automóviles exitosos al otro lado de la ciudad y vivía en una mansión en la colina. A los 35 años, nunca se había casado, prefiriendo jugar en el campo hasta que Diana le llamó la atención en una gala benéfica hace 2 años. La había perseguido sin descanso, y ella finalmente había cedido 6 meses después del último despliegue de Cole. Lo que comenzó como una aventura se había convertido en algo más profundo, o al menos en lo que Diana se convenció a sí misma de que era más profundo. Rick la colmaba de regalos, la llevaba a restaurantes caros y le prometía una vida de lujo una vez que se divorciara de Cole. Incluso había insinuado el matrimonio, aunque nunca se lo había propuesto oficialmente. La verdad era que Rick veía a Diana como una conquista más que como una compañera de vida. Disfrutaba robándole la esposa a otro hombre, especialmente la esposa de un soldado. Se sentía como una victoria para él. Pero Diana no sabía nada de las deudas de juego de Rick ni de sus conexiones con algunas personas muy peligrosas que se estaban impacientando con sus promesas de pago. El teléfono de Diana vibró con un mensaje de texto de su hermana, Beth. ¿Alguna noticia de Cole? Lo ignoró. Beth siempre había sospechado de su relación con Rick, advirtiéndole a Diana que estaba cometiendo un error. Pero Beth estaba celosa. Se casó con un fontanero y vivía en un modesto apartamento al otro lado de la ciudad, mientras que Diana estaba a punto de heredar una casa y mudarse a la mansión de Rick. Diana ya había consultado con un abogado de divorcios, Lawrence Park, quien le había descrito sus opciones. Dado que Cole figuraba como desaparecido en acción, eventualmente podría declararlo muerto y heredar todo. O, si regresaba, podía solicitar el divorcio y alegar abandono, argumentando que su servicio militar había destruido su matrimonio. De cualquier manera, se iría con al menos la mitad de todo, más sus beneficios militares. Lo que Diana no sabía era que Cole había regresado esa mañana. Había pasado el día en la casa de Rick, planeando su futuro, mientras su esposo descubría su traición. Tampoco sabía que los problemas financieros de Rick eran más profundos que las deudas de juego sin pagar. Había estado lavando dinero para una organización criminal, y su último plan consistía en utilizar el próximo acuerdo de divorcio de Diana para pagar sus deudas. Mientras Diana se preparaba para otra noche con Rick, se sentía segura de su futuro. Interpretaba a la perfección el papel de esposa militar afligida, ganándose la simpatía de vecinos y amigos mientras construía en secreto una nueva vida con Rick. No tenía idea de que Cole Morrison no era el mismo hombre que se había ido al despliegue. El cautiverio le había quitado cualquier suavidad que alguna vez hubiera poseído, dejando atrás algo más duro e infinitamente más peligroso. El juego que Diana creía que estaba ganando ya había cambiado las reglas, y ya no jugaba contra el ingenuo soldado con el que se había casado hacía 4 años. Capítulo 3. El fantasma regresa. Cole pasó la noche en un motel barato en las afueras de la ciudad, planeando. Había llamado a su oficial al mando, el coronel Hayes, y le había explicado su situación. Hayes, un soldado de carrera brusco que había servido 3 veces en Irak, escuchó sin juzgar. ¿Cómo quieres manejar esto, Morrison?, preguntó Hayes. Necesito tiempo, señor, y necesito algunos favores. Tienes ambos. Te los has ganado. ¿Qué necesitas? Cole describió su plan inicial. Hayes hizo algunas llamadas, y por la mañana, Cole tenía una nueva identidad para su misión de reconocimiento. Oficialmente, todavía estaba siendo interrogado y evaluado médicamente en una instalación militar a 3 estados de distancia. Extraoficialmente, era libre de moverse por la ciudad como un fantasma. Esa noche, Cole regresó a su casa. Observó desde el otro lado de la calle cómo Diana salía alrededor de las 6 de la tarde. Vestida para matar y conduciendo hacia la parte rica de la ciudad. Esperó otra hora antes de usar su llave. La casa se sentía extraña ahora, contaminada. Diana la había redecorado mientras él no estaba, reemplazando sus fotografías con arte abstracto y muebles modernos. Sus condecoraciones militares habían sido trasladadas a un armario. Era como si ya lo hubiera borrado de su vida. Cole encontró lo que buscaba en el estudio de Diana: documentos financieros, registros telefónicos, lo más importante, su computadora portátil. 20 años en inteligencia militar le habían enseñado algunas cosas sobre computadoras. En una hora, había instalado un software de monitoreo que rastrearía cada correo electrónico, mensaje de texto y llamada telefónica que Diana hiciera. Pero el verdadero tesoro era el diario de Diana, escondido detrás de unos libros. Siempre había sido anticuada en algunas cosas, prefiriendo el bolígrafo y el papel para sus pensamientos más íntimos. Cole leyó 3 meses de entradas,
su expresión se volvía más oscura con cada página. Rick dice que dejará a su esposa por mí, pero no está casado. ¿Por qué miente sobre pequeñas cosas a veces? Me pregunto si puedo confiar en él, pero luego me lleva a un lugar caro y me olvido de mis dudas. La unidad de Cole fue emboscada de nuevo. Una parte de mí espera. No puedo escribir eso, pero resolvería tantos problemas. Rick le debe mucho dinero a gente aterradora. Me mostró fotos de lo que le hacen a la gente que no paga. Le dije que debería tener más cuidado, pero se rió y dijo que tenía un plan. Va a Lawrence Park Hoy. Dice que podría obtener $300,000 del seguro de vida de Cole si lo declara muerto. Rick dice que eso sería suficiente para resolver todos nuestros problemas. Las entradas pintaban un cuadro claro. Diana no solo estaba engañándolo. Esperaba la muerte de Cole y planeaba activamente sacar provecho de ella. Rick no solo le estaba robando la esposa a otro hombre, la estaba usando para resolver sus problemas financieros con criminales peligrosos. Cole cerró el diario y sonrió por primera vez desde su regreso. No era una sonrisa agradable. Pasó las siguientes 2 horas colocando dispositivos de vigilancia por toda la casa, cámaras y micrófonos tan pequeños que eran prácticamente indetectables. Luego pirateó el teléfono de Diana de forma remota, obteniendo acceso a todas sus comunicaciones con Rick. Para la medianoche, Cole tenía una imagen completa de sus enemigos. Diana estaba impulsada por la codicia y el egoísmo, pero era esencialmente débil. Rick era la verdadera amenaza, manipulador, conectado con criminales y dispuesto a lastimar a la gente para conseguir lo que quería. Ambos habían subestimado al hombre al que estaban traicionando. Cole regresó a su motel y comenzó a planificar la fase 2. Su entrenamiento militar le había enseñado que las mejores operaciones eran quirúrgicamente precisas, identificar las debilidades del objetivo, explotarlas sistemáticamente y atacar cuando menos lo esperaban. Diana y Rick pensaban que estaban jugando un simple juego de adulterio y divorcio. No tenían ni idea de que habían atacado a un hombre que había sobrevivido a 8 meses de tortura psicológica aprendiendo a pensar 10 pasos por delante de sus enemigos. Habían cometido 2 errores cruciales. Habían subestimado a su oponente y habían dejado evidencia de sus crímenes por escrito. Cole abrió su computadora portátil y comenzó a escribir un plan operativo detallado. Para cuando terminó, el amanecer estaba rompiendo sobre el estacionamiento del motel, y a Diana Morrison le quedaba menos de una semana de libertad. Capítulo 4. Recopilación de inteligencia. La red de vigilancia de Cole dio sus frutos de inmediato. Durante los siguientes 3 días, monitoreó cada conversación que Diana tuvo con Rick, su abogado y sus amigos. La calidad del audio era cristalina, y las cámaras ocultas proporcionaban confirmación visual de todo lo que sospechaba. El jueves por la noche trajo la conversación más reveladora hasta el momento. Diana estaba en la mansión de Rick, una mansión llamativa en Pinnacle Drive, con columnas de mármol y accesorios dorados que gritaban dinero nuevo. Cole observó a través de la cámara oculta en el bolso de Diana mientras Rick caminaba nerviosamente por su sala de estar, con un whisky en la mano. Se están impacientando, Diana. Quieren su dinero para la próxima semana, o las cosas se pondrán feas. ¿Quiénes son exactamente?, preguntó Diana, aunque Cole podía ver que estaba asustada. Gente que no quieres conocer. Mira, pedí prestado dinero para expandir los concesionarios, pero el mercado de automóviles se desplomó. Se suponía que debía devolverles el dinero hace 6 meses. ¿Cuánto? $200,000. Diana Palladesio. Rick, eso es más que el seguro de vida de Cole. No lo es. Dijiste que tenía una póliza de $400,000 a través del ejército. Cole tomó nota. Diana le había estado mintiendo a Rick sobre los montos del seguro, probablemente desviando algo para ella misma, incluso en su asociación criminal. Estaba planeando engañar a su compañero. El ejército está investigando la emboscada, dijo Diana. Podrían encontrar a Cole vivo. La expresión de Rick se oscureció. Entonces tenemos que asegurarnos de que no lo hagan. A Cole se le heló la sangre cuando Rick continuó. Conozco gente que puede organizar accidentes. Las investigaciones militares pueden verse comprometidas. Estás hablando de asesinato, susurró Diana. Estoy hablando de supervivencia. Esta gente a la que le debo dinero, no solo rompen piernas, dan ejemplos. He visto fotos de lo que le hicieron al último tipo que no pudo pagar. Diana guardó silencio durante un largo momento. Entonces, ¿qué necesitarías que hiciera? Cole había escuchado suficiente. Ahora tenía pruebas grabadas de conspiración para cometer asesinato, pero aún no estaba listo para involucrar a las autoridades. Quería que Rick y Diana cavaran su propio hoyo más profundo.
A la mañana siguiente, Cole llamó a un viejo compañero del ejército, el sargento mayor Tom Rodríguez, que ahora trabajaba en seguridad privada. Tom, necesito un favor. ¿Recuerdas esas habilidades de investigación que aprendimos en inteligencia? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la situación? Cole le explicó las conexiones criminales de Rick. Necesito saber a quién le debe dinero y qué tipo de plazo estamos viendo. Tom trabajó rápido. Por la tarde, volvió a llamar con noticias inquietantes. Tu amigo Rick está metido hasta el cuello con la organización Club, una organización de Europa del Este que trafica con drogas y lava dinero a través de negocios legítimos. Víctor Club no perdona las deudas, y Rick lo ha estado esquivando durante meses. ¿Cómo sabes todo esto? Porque Club ha estado en el radar del FBI durante 2 años. Tengo un contacto en la oficina, la agente Linda Hayes. Es la hija del coronel Hayes, por cierto. Ha estado construyendo un caso contra Club, pero necesitan más pruebas. Cole Sanrio Sanbraimet. ¿Qué tipo de pruebas? ¿Registros financieros? ¿Conversaciones grabadas? Algo que demuestre el lavado de dinero a través de negocios legítimos, como, por ejemplo, concesionarios de automóviles. Las piezas estaban encajando a la perfección. Cole le dio las gracias a Tom y colgó. Luego pasó la noche revisando todo lo que había grabado. Las conversaciones de Rick no eran solo sobre deudas. Incluían discusiones detalladas sobre cómo mover dinero a través de los libros de su concesionario, falsificar registros de ventas y pagar a la organización de Club a través de transacciones falsas. Cole tenía suficientes pruebas para destruir el negocio de Rick y enviarlo a prisión, pero quería más. Quería que Diana se incriminara por completo y quería que Rick sufriera como Cole había sufrido en cautiverio, indefenso, traicionado y enfrentándose a un enemigo que tenía todas las cartas. El sábado por la mañana, Cole implementó la siguiente fase de su plan. Creó una cuenta de correo electrónico anónima y le envió a Diana un mensaje que la llevaría más profundamente a la red criminal de Rick. Señora Morrison, agradecemos su cooperación. Miércoles, 8 de la tarde, Distrito de Almacenes, 1247 Industrial Boulevard. Venga sola con su pareja. Traiga documentación de todos los activos. Esto no es opcional. Nuestro plazo. Cole observó a través de su sistema de vigilancia cómo Diana y Rick entraban en pánico. Pasaron la tarde del lunes destruyendo pruebas, transfiriendo dinero entre cuentas y haciendo llamadas telefónicas cada vez más desesperadas a contactos que podrían ayudarlos a desaparecer si las cosas salían mal. Pero también hicieron algo que Cole no esperaba. Comenzaron a planear eliminarlo permanentemente. El martes por la noche, Cole escuchó desde su habitación de motel cómo Rick llamaba a alguien llamado Eddie. Necesito un favor, Eddie. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre hacer desaparecer los problemas? ¿Qué tipo de problema? Un militar podría regresar del extranjero pronto. Necesita tener un accidente antes de que pueda causar problemas. Eso no es lo que suelo hacer, Rick. Pagaré 50,000. Cuando, después de cobrar su seguro de vida. Eddie accedió a reunirse el miércoles por la mañana para discutir los detalles. Cole se dio cuenta con fría satisfacción de que Rick estaba tratando de contratar a un sicario mientras planeaba simultáneamente confesar sus actividades de lavado de dinero a los agentes federales. El hombre era aún más estúpido que Diana. El miércoles por la tarde, Cole se colocó en un edificio abandonado frente al almacén, equipado con equipo de vigilancia de grado militar que Tom Rodríguez le había proporcionado. La agente Hayes y su equipo ya estaban en posición, con cámaras y micrófonos por todo el almacén. Exactamente a las 8 de la tarde, Diana y Rick llegaron en el Mercedes de Rick. Parecían aterrorizados pero decididos, llevando un maletín lleno de documentos financieros y una computadora portátil con registros detallados de las operaciones de lavado de dinero de Rick. La agente Hayes los recibió en la entrada del almacén, vestida con un traje caro y proyectando un aura de amenaza silenciosa que Cole reconoció de su propio entrenamiento militar. Los condujo al interior, a una mesa iluminada por una sola luz de techo. Están endeudados con mi organización, comenzó sin preámbulos. Estamos aquí para discutir los términos del pago. ¿Cuántos saben? Preguntó Rick nerviosamente. Sabemos de los concesionarios de automóviles. Sabemos de los registros de ventas falsos. Sabemos de la póliza de seguro de su esposa. Ella no es mi esposa, intervino Diana. Su esposo está desaparecido en acción. Probablemente muerto. Probablemente no es certeza. Necesitamos certeza. Rick se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa si pudiéramos garantizar la certeza? ¿Qué pasa si el esposo nunca regresa? La agente Hayes arqueó una ceja. Estás proponiendo lo que creo que estás proponiendo.
Estoy diciendo que tengo contactos, gente que puede organizar accidentes, por el precio correcto. ¿Y cuál sería ese precio? Diana abrió el maletín. Tenemos documentación de todos sus activos, seguro de vida militar, la casa, cuentas de ahorro, cerca de $500,000 en total. Pero necesitamos tiempo. Rick añadió. Y necesitamos que el esposo sea eliminado limpiamente, sin investigación, sin preguntas. La agente Hayes fingió considerar esto. Nuestra organización no suele involucrarse en asuntos domésticos, pero su deuda es sustancial y han demostrado ser poco fiables. No somos poco fiables, protestó Diana. He estado planeando esto durante meses. Incluso tengo documentación que demuestra que abandonó el matrimonio al elegir el servicio militar por encima de las responsabilidades familiares. La mandíbula de Cole se tensó mientras escuchaba la traición de su esposa expuesta con fríos detalles. Muéstreme, exigió la agente Hayes. Diana abrió su computadora portátil y comenzó a mostrar documentos falsificados, correspondencia falsa y registros financieros falsificados diseñados para hacer que Cole pareciera un esposo abusivo que había abandonado a su familia. Había estado preparando su narrativa de víctima mientras planeaba simultáneamente su asesinato. Esto es muy completo, dijo la agente Hayes. Pero matarlo sigue siendo arriesgado. ¿Qué pasa si hay una investigación? Rick sonrió fríamente. Eso ya está arreglado. Tengo contactos en la unidad de investigación militar. Por 50,000, se asegurarán de que cualquier pregunta sobre su muerte desaparezca en silencio. La agente Hayes había escuchado suficiente. Hizo una señal con la mano casi imperceptible, y los agentes del FBI emergieron de las sombras, con las armas desenfundadas. FBI. Están arrestados. El grito de Diana resonó por el almacén cuando se dio cuenta de que habían caído en una trampa. Rick intentó huir, pero lo derribaron antes de que llegara a la puerta. Cole observó desde su escondite cómo la mujer con la que se había casado y el hombre que ella había elegido para reemplazarlo eran esposados y se les leían sus derechos. Pero esto era solo el comienzo de su castigo. El verdadero ajuste de cuentas estaba por venir. Capítulo 6. Guerra legal. Los arrestos de Diana Morrison y Rick Dalton enviaron ondas de choque a través de sus círculos sociales, pero Cole permaneció oficialmente muerto para el mundo. El FBI había acordado mantener su participación en secreto mientras construían su caso más amplio contra la organización Club, utilizando las pruebas del lavado de dinero de Rick. Cole pasó la mañana del jueves en la oficina de la agente Hayes, revisando los cargos que se presentaban contra su esposa y su amante. La lista era impresionante. Conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros, lavado de dinero y conspiración para obstruir una investigación federal. Rick se enfrenta a 25 años de cadena perpetua si es condenado por todos los cargos, explicó la agente Hayes. Diana se enfrenta a 15 o 20, pero probablemente intentarán llegar a acuerdos. ¿Qué tipo de acuerdos? Información sobre las conexiones criminales de Rick a cambio de sentencias reducidas. Diana podría intentar alegar que fue coaccionada o manipulada. La expresión de Cole se endureció. Diana no fue manipulada. Ella fue la arquitecta de este plan. La agente Hayes asintió. Las grabaciones lo demuestran, pero los jurados a veces simpatizan con las mujeres que afirman haber sido engañadas por novios criminales. Entonces tenemos que asegurarnos de que no pueda jugar la carta de víctima. Esa tarde, Cole visitó al abogado de Diana, Lawrence Park, en su oficina del centro. Park era un astuto abogado de divorcios especializado en ayudar a mujeres adineradas a obtener acuerdos máximos de sus esposos. No tenía ni idea de que el desaparecido Cole Morrison estaba sentado en su sala de espera. Cole se presentó con un nombre falso y afirmó ser un periodista de investigación que investigaba casos de fraude de cónyuges militares. Park, ansioso por la publicidad, habló libremente sobre el caso de Diana, revelando que había estado planeando declarar a Cole muerto y cobrar el dinero del seguro incluso antes de que su unidad fuera emboscada. Vino a mí hace 8 meses, se jactó Park. Dijo que su esposo estaba desplegado constantemente y que quería el divorcio, pero el momento era malo financieramente. Le aconsejé que esperara una situación más ventajosa. ¿Qué tipo de situación? Bueno, hipotéticamente, si algo le sucediera en el extranjero, ella heredaría todo sin las complicaciones de los procedimientos de divorcio. Cole mantuvo su expresión neutral mientras Park esencialmente confesaba haber ayudado a Diana a planear un fraude de seguros. Grabó cada palabra. El viernes trajo otra revelación cuando Cole monitoreó una llamada telefónica desde la cárcel entre Diana y su hermana, Beth. La conversación fue esclarecedora y condenatoria. Beth, tienes que ayudarme. Todo esto es un malentendido.
¿Un malentendido, Diana? Te tienen grabada planeando el asesinato de Cole. No era en serio. Rick solo estaba hablando. En realidad nunca quise que Cole saliera lastimado. Entonces, ¿por qué presentaste esos cargos de bigamia? Cole se irguió. No había oído hablar de los cargos de bigamia. Tenía que hacer algo, continuó Diana. Cuando Cole no regresó con su unidad, entré en pánico. Si estaba vivo y regresaba a casa, arruinaría todo con Rick, así que presenté cargos alegando que se había casado con alguien en el extranjero mientras estaba capturado. Eso es una locura, Diana. Incluso si fuera cierto. Tenía documentos. Rick me ayudó a crear certificados de matrimonio que mostraban que Cole se casó con una mujer afgana. Íbamos a afirmar que era bígamo y que lo deportaran o arrestaran cuando regresara. Cole cerró los ojos, sintiendo una mezcla de rabia y fría satisfacción. Diana había sido aún más minuciosa en su traición de lo que se había dado cuenta. No solo había planeado robar sus bienes y asesinarlo, también había planeado destruir su reputación y su libertad si de alguna manera sobrevivía. El FBI dice que tiene grabaciones tuyas planeando todo esto, dijo Beth. Nos engañaron. Fingieron ser criminales y nos hicieron decir cosas que no queríamos decir. Diana, escúchate a ti misma. Planeaste asesinar a tu esposo por dinero del seguro. No hay forma de darle la vuelta a eso. La voz de Diana se volvió fría. Cole nunca iba a regresar de todos modos. Su unidad fue diezmada. Solo estaba haciendo práctica sobre la realidad de la situación. Estás enferma, dijo Beth y colgó. Cole guardó la grabación y la añadió a su creciente archivo de pruebas. Diana acababa de confesar fraude de seguros, falsificación de documentos y presentación de cargos falsos en su contra. Más importante aún, había revelado su completa falta de remordimiento o humanidad. El sábado por la noche, Cole recibió una llamada de Tom Rodríguez con noticias inquietantes. Tu amigo Rick salió bajo fianza, dijo Tom. $500,000 depositados por alguna compañía fantasma. El FBI cree que podría estar conectado con la organización de Clove. Lo dejaron salir. El juez federal aceptó el argumento de que era solo un lavador de dinero de poca monta, no un riesgo de fuga. Diana todavía está detenida debido a los cargos de conspiración de asesinato, pero Rick anda libre hasta el juicio. Cole sintió que una furia fría y familiar crecía en su interior. El sistema legal estaba fallando, tal como había fallado tantas veces durante su servicio militar. A veces, la justicia requería una acción más directa. Tom, ¿recuerdas esos contactos de seguridad privada que mencionaste? ¿Sí? ¿Por qué? Creo que Rick Dalton necesita entender que algunas deudas no se pueden liquidar en un tribunal de quiebras. Esa noche, Cole comenzó a planificar la fase final de su venganza. Diana se enfrentaría a la justicia en los tribunales, pero Rick se había ganado algo más personal, algo que aseguraría que nunca volviera a traicionar a un soldado que luchaba por su país. El sistema legal le había dado a Rick Dalton una segunda oportunidad. Cole Morrison se aseguraría de que no tuviera una tercera. Capítulo 7. La gambito del tribunal. 2 semanas después, Cole estaba sentado en la parte trasera del juzgado federal, vestido de civil y con gafas de sol oscuras, viendo cómo comenzaba la audiencia preliminar de Diana. Oficialmente, todavía estaba siendo interrogado por los militares en un lugar clasificado. Extraoficialmente, estaba a punto de hacer su dramático regreso de entre los muertos. A Diana se le había negado la fianza debido a la gravedad de los cargos de conspiración de asesinato, y las semanas bajo custodia federal habían hecho mella. Su cabello perfectamente peinado estaba despeinado, su ropa de diseñador reemplazada por un mono naranja, y sus ojos verdes mostraban la mirada atormentada de alguien cuyo mundo se había derrumbado por completo. Su nuevo abogado, Marcus Webb, era un abogado defensor criminal de alto precio especializado en casos imposibles. Había elaborado una estrategia de defensa en torno a que Diana fue manipulada por Rick Dalton y sufría de angustia emocional debido a la presunta muerte de su esposo. Su señoría, argumentó Webb, mi cliente es una esposa militar en duelo que fue manipulada por un criminal de carrera. Nunca tuvo la intención de dañar a nadie. Simplemente estaba tratando de protegerse financieramente durante un periodo increíblemente difícil. La fiscal adjunta de los Estados Unidos, Jennifer Morgan, se puso de pie para responder. Era una fiscal dura con un historial perfecto en casos de crimen organizado, y no se creía el acto de víctima de Diana. Su señoría, dijo Morgan, la acusada no estaba de duelo, estaba celebrando. Nuestras imágenes de vigilancia la muestran riéndose de la presunta muerte de su esposo y planeando activamente sacar provecho de ella. Esto no fue angustia emocional, fue codicia calculada. Webb continuó con su actuación.
Mi cliente creía que su esposo había abandonado su matrimonio al elegir el despliegue militar constante sobre las responsabilidades familiares. Sintió que no tenía más remedio que proteger su futuro planeando su asesinato. Morgan respondió: al planificar la realidad de que podría no regresar de un despliegue peligroso, la acusada en realidad nunca tomó ninguna medida para dañar a su esposo. Morgan sonrió fríamente. En realidad, su señoría sí tomó medidas. Presentó cargos falsos de bigamia contra el sargento Morrison la semana pasada, alegando que se había casado con varias mujeres en el extranjero mientras estaba detenido como prisionero de guerra. La jueza, la honorable Patricia Williams, frunció el ceño. ¿Cargos de bigamia? No estaba al tanto de cargos adicionales. Porque son fabricados, su señoría, explicó Morgan. La acusada creó certificados de matrimonio falsos y presentó informes policiales falsos alegando que su esposo era polígamo y que había abandonado a su familia estadounidense por esposas extranjeras. Cole observó cómo el rostro de Diana palidecía. La táctica de la bigamia había sido su plan de respaldo en caso de que regresara con vida, pero ahora se estaba utilizando como prueba de su intención maliciosa. Su señoría, protestó Webb, esos cargos se presentaron de buena fe, basándose en información que mi cliente recibió de su CEO conspirador, Rick Dalton, quien creó los documentos falsificados. Morgan lo interrumpió. Tenemos conversaciones grabadas de ellos discutiendo el proceso de fabricación. La jueza Williams parecía severa. Señor Webb, su cliente no parece una viuda en duelo. Parece alguien que está trabajando activamente para destruir la vida y la reputación de su esposo. Su señoría, si me permite. Webb fue interrumpido por una conmoción en la parte trasera de la sala del tribunal. Las puertas se abrieron de golpe y la agente Hayes entró con otros 2 agentes federales. Su señoría, anunció la agente Hayes, necesitamos hablar con la señora Morrison sobre sus conexiones con ciertos contactos que ahora están bajo custodia federal. Diana palideció cuando la agente Hayes continuó. Hemos arrestado a Eddie Torino, el sicario que Rick Dalton contrató para eliminar al sargento Morrison. El señor Torino ha proporcionado un testimonio detallado sobre la participación directa de la acusada en la planificación del asesinato de su esposo. La sala del tribunal estalló en susurros. Webb intentó objetar, pero la jueza Williams pidió orden. Agente Hayes, esto es muy irregular. Me disculpo, su señoría, pero acabamos de detener al individuo que fue contratado para llevar a cabo el asesinato planeado. Ha confesado toda la conspiración e implicado a la señora Morrison como CEO conspiradora que proporcionó información detallada sobre los hábitos y el horario de su esposo. Cole observó cómo la defensa cuidadosamente construida de Diana se desmoronaba en tiempo real. Su rostro había pasado de pálido a ceniciento, y le susurraba frenéticamente a Webb. Su señoría, dijo Morgan, a la luz de esta nueva evidencia y testimonio, la Fiscalía solicita que la señora Morrison sea detenida sin derecho a fianza en espera de juicio por cargos adicionales de conspiración para cometer asesinato en primer grado. Webb intentó desesperadamente salvar la situación. Su señoría, mi cliente ha sido manipulada por criminales de carrera. Señor Webb, interrumpió la jueza Williams, su cliente parece haber sido la que manipulaba. Según las pruebas presentadas hoy, incluidos los cargos de bigamia fabricados y ahora el testimonio de un asesino a sueldo, está claro que la señora Morrison no fue una víctima, sino una participante activa en una compleja conspiración criminal. Cole se puso de pie en la parte trasera de la sala del tribunal. Era el momento de su dramática entrada. Su señoría, dijo con una voz clara y fuerte que resonó en la silenciosa sala del tribunal, si me permite dirigirme al tribunal. Todas las cabezas de la sala se volvieron hacia él. Los ojos de Diana se abrieron con reconocimiento y terror. Soy el sargento Cole Morrison, del Ejército de los Estados Unidos. He sido declarado oficialmente desaparecido en acción, pero como pueden ver, los informes de mi muerte han sido muy exagerados. La sala del tribunal estalló en un caos. Diana gritó e intentó abalanzarse sobre Cole antes de ser retenida por los alguaciles. Webb parecía haber visto un fantasma, mientras que Morgan sonrió con satisfacción. La jueza Williams golpeó su mazo para pedir orden. Sargento Morrison, supongo que tiene algo que añadir a estos procedimientos. Cole caminó por el pasillo, su porte militar evidente en cada paso. Se detuvo justo enfrente de Diana, mirando a la mujer que intentó asesinarlo. Su señoría, he pasado el último mes escuchando a mi esposa planear mi asesinato mientras estaba detenido como prisionero de guerra. La he escuchado reírse de mi presunta muerte, falsificar documentos para destruir mi reputación y participar activamente en la contratación de alguien para asegurar que nunca volviera a casa con vida.
Diana ahora sollozaba histéricamente, su narrativa de víctima completamente destruida por la presencia viva de Cole. No es una viuda en duelo, continuó Cole. Es una criminal calculadora que vio mi servicio militar como una oportunidad para obtener beneficios personales, y aún no ha terminado. Capítulo 8. La verdad revelada. Cole metió la mano en su chaqueta y sacó una gruesa carpeta de documentos. Su señoría, tengo pruebas de que esta conspiración va más allá del fraude de seguros y el intento de asesinato. La jueza Williams Pericio entregada. Prakita, sargento. Durante mi mes de investigación, descubrí que mi esposa y su CEO conspirador, Rick Dalton, han estado utilizando mi estatus militar y presunta muerte para defraudar a múltiples organizaciones. Han cobrado beneficios de sobreviviente no autorizados, presentado reclamos falsos a organizaciones benéficas de apoyo a veteranos e incluso establecido un fondo conmemorativo falso a mi nombre. Morgan dio un paso al frente. Su señoría, la fiscalía no estaba al tanto de estos delitos adicionales porque no son delitos federales. Cole explicó, son delitos militares que se rigen por el Código Uniforme de Justicia Militar. Mi oficial al mando, el coronel Hayes, está preparado para presentar cargos por alistamiento fraudulento, robo de propiedad militar y conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos. El abogado de Diana intentó objetar, pero Cole no había terminado. Más importante aún, su señoría, esta conspiración ha puesto en peligro las operaciones militares activas. Los cargos falsos de bigamia que Diana presentó afirmaban que me había casado con civiles en Afganistán y revelaron información clasificada sobre las actividades y ubicaciones de nuestra unidad a personas no autorizadas. La agente Hayes dio un paso al frente. El sargento Morrison tiene razón, su señoría. Las afirmaciones falsas de la señora Morrison han comprometido las operaciones de inteligencia militar en curso y potencialmente han puesto en peligro a los soldados estadounidenses que aún están desplegados en la región. La jueza Williams parecía atónita. Señor Webb, su cliente ha ido más allá del simple fraude de seguros y ha llegado a una posible traición. Webb se daba profusamente. Su señoría, mi cliente no podría haber sabido. Señor Webb, interrumpió Cole, mi cliente sabía exactamente lo que estaba haciendo. Diana ha estado documentando sus planes en detalle durante meses. Llevaba un diario en el que describía cada paso de la conspiración, incluida su esperanza de que me mataran en acción para que su fraude fuera más fácil de ejecutar. Cole entregó el diario al alguacil, quien se lo pasó a la jueza Williams. La jueza leyó varias entradas, su expresión se volvía más oscura con cada página. Señora Morrison, dijo fríamente la jueza Williams, estas entradas sugieren que no solo planeaba beneficiarse de la muerte de su esposo, sino que la deseaba activamente. Diana finalmente encontró su voz. Me dejó sola. Eligió el ejército por encima de su familia. Tenía todo el derecho a protegerme. Cole preguntó con calma, contratando sicarios y presentando cargos falsos. Nunca ibas a volver de todos modos. Tu unidad fue destruida. Estabas en la lista de desaparecidos. Solo estabas siendo práctica. En realidad, dijo Cole con fría satisfacción, estuve prisionero de combatientes enemigos durante 8 meses mientras me torturaban para obtener información sobre las operaciones militares estadounidenses. Estabas planeando beneficiarte de mi sufrimiento. La sala del tribunal estaba en un silencio sepulcral. Pero la mejor parte, continuó Cole, es que Rick Dalton ha estado grabando tus conversaciones durante meses, planeando chantajearte después de que cobraras el dinero del seguro. Diana Paladesio. Eso no es cierto. La agente Hayes levantó una tableta. En realidad, señora Morrison, es cierto. Encontramos docenas de grabaciones en los dispositivos del señor Dalton. Planeaba extorsionarte con dinero amenazando con exponer tu fraude a menos que le dieras el 70% del acuerdo. Cole sonrió sin humor. Incluso tu CEO conspirador te estaba traicionando, Diana. Nunca fueron socios, solo era su objetivo. Diana comenzó a sollozar incontrolablemente cuando el alcance total de su situación se hizo evidente. Lo había perdido todo, su libertad, sus bienes, su reputación e incluso la ilusión de que Rick la había amado. Su señoría, dijo Morgan, con base en esta nueva evidencia, la fiscalía recomienda que la señora Morrison sea detenida sin derecho a fianza en espera de juicio por cargos de conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros, presentación de informes falsos, uso fraudulento de beneficios militares y proporcionar información falsa en una investigación federal. La jueza Williams Asensio Sambriamet. Señor Webb, ¿desea su cliente hacer una declaración?
Diana miró a Cole con puro odio en sus ojos. Destruiste mi vida. Podrías haberte divorciado de mí en silencio y seguir adelante, pero tenías que ser cruel al respecto. Cole se levantó de la galería. La jueza Williams le permitió responder. Diana, dijo, yo no destruí tu vida. Tú la destruiste cuando decidiste que mi servicio militar era menos importante que tu comodidad personal. La destruiste cuando elegiste traicionar al hombre que luchaba por tu libertad, y la destruiste cuando decidiste que el asesinato era preferible a una conversación honesta. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran. Pasé 8 meses en el infierno, soñando con volver a casa contigo. Tú pasaste esos mismos 8 meses planeando beneficiarte de mi muerte. La diferencia entre nosotros es que mi lealtad sobrevivió a la tortura. La tuya no sobrevivió al aburrimiento. Diana comenzó a responder, pero Cole continuó. Me preguntaste una vez por qué elegí el ejército por encima de la familia. La respuesta es simple. Elegí el deber por encima del egoísmo, el honor por encima de la conveniencia y la lealtad por encima de la traición. Esas son decisiones que nunca entenderás, por lo que pasarás los próximos 25 años en una celda pensando en la vida que tiraste por 30 piezas de plata. La jueza Williams golpeó su mazo. Señor Morrison, es suficiente. Cole asintió y se sentó. Había dicho lo que tenía que decir. Mientras se llevaban a Diana esposada, todavía gritando y sollozando, Cole sintió una fría satisfacción. La fase 1 de su venganza estaba completa. Diana nunca volvería a lastimar a nadie como lo había lastimado a él. Pero Rick Dalton todavía estaba libre bajo fianza, y la justicia de Cole estaba lejos de terminar. Capítulo 9. Justicia final. 3 días después de la lectura de cargos de Diana, Cole recibió una llamada de Tom Rodríguez con noticias preocupantes. Rick está tratando de huir del país, informó Tom. La vigilancia del FBI lo perdió anoche. Creen que se dirige a la frontera con Canadá con un pasaporte falso y unos 200,000 en efectivo. Cole no se sorprendió. Rick siempre había sido un cobarde que prefería la manipulación a la confrontación, pero Cole había anticipado esta posibilidad. ¿A dónde crees que va? Probablemente a Toronto. Tiene contactos allí de sus días de venta de autos. Pero Cole, hay algo más. ¿Recuerdas a ese sicario, Eddie? Contrado. Eddie también salió bajo fianza y ha desaparecido. Cole sintió que una fría concentración familiar se apoderaba de él. ¿Crees que están trabajando juntos? Tal vez. O tal vez Eddie esté haciendo su propio trato. De cualquier manera, tienes a 2 hombres peligrosos sin nada que perder y con todas las razones para quererte muerto. Esa noche, Cole condujo hasta el almacén abandonado donde Diana y Rick habían caído en su trampa del FBI, pero esta vez no estaba allí para reunir pruebas ni para trabajar con la policía. Estaba allí para terminar lo que su esposa y su amante habían comenzado. Cole había aprendido durante su cautiverio que a veces la ley no era suficiente. A veces la justicia requería una acción más directa. Había hecho las paces con esa realidad hacía meses. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Me lo hiciste perder todo, soldadito. Es hora de terminar lo que empecé. Ven solo la antigua casa de los Morrison. 1 hora. O empiezo a cazar a tus amigos y familiares. Cole sonrió sombríamente. Rick estaba tratando de atraerlo a una trampa, probablemente con la ayuda de Eddie. Pero habían cometido un error crucial. Pensaban que estaban tratando con el mismo soldado ingenuo con el que Diana se había casado hacía 4 años. Cole condujo hasta su casa, la que Diana había redecorado mientras planeaba su asesinato. Estacionó a una cuadra de distancia y se acercó a pie, utilizando tácticas de guerra urbana que había aprendido en el entrenamiento de las fuerzas especiales. La casa estaba oscura, pero Cole pudo ver 2 figuras moviéndose adentro, colocándose para una emboscada. En lugar de caer en su trampa, Cole fue a su sótano y recuperó los artículos que había escondido allí durante su reconocimiento inicial. Equipo de vigilancia de grado militar, gafas de visión nocturna y otras herramientas que no eran del todo legales para uso civil, pero que Tom Rodríguez le había proporcionado sin hacer demasiadas preguntas. Cole se colocó en la casa del otro lado de la calle, la misma desde donde había visto a Diana salir para sus noches con Rick. Desde allí, podía ver a Rick y Eddie colocándose junto a las puertas delantera y trasera, esperando a que entrara en su fuego cruzado. Pero Cole tenía un plan diferente. Llamó a 911 desde un teléfono desechable, informando sobre actividades sospechosas en su dirección, posible allanamiento de morada por intrusos armados. Luego llamó a la línea de información del FBI e informó que Rick Dalton, quien se suponía que debía entregar su pasaporte como condición para la fianza, estaba intentando huir del país desde ese lugar.
Finalmente, llamó directamente a la agente Hayes. Soy Cole. Rick y su sicario están en mi casa, armados y esperando para matarme. Los tengo bajo vigilancia y la policía local está en camino. ¿Dónde estás? A salvo. Pero Linda, asegúrate de que tu gente sepa que Rick y Eddie están armados y esperan problemas. No se van a rendir pacíficamente. 20 minutos después, Cole observó a través de visores de visión nocturna cómo los coches de policía rodeaban su casa. Rick y Eddie, al darse cuenta de que habían sido superados, intentaron escapar por el patio trasero, pero se encontraron frente a un equipo SWAT. El enfrentamiento duró 3 horas. Rick intentó negociar, alegando que solo estaba recuperando sus pertenencias personales. Eddie, al darse cuenta de que lo habían engañado, se volvió contra Rick y confesó todo el complot de asesinato a sueldo a cambio de custodia protectora. Al amanecer, ambos hombres estaban bajo custodia. Se revocó la fianza de Rick y se presentaron cargos adicionales por intento de huir de la acusación y conspiración para cometer asesinato. La confesión de Eddie proporcionó la prueba final necesaria para asegurar la condena de Diana. Epílogo. 3 meses después, Cole estaba sentado en el mismo juzgado federal donde habían arrestado a Diana, viendo cómo la sentenciaban a 25 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Rick recibió 30 años y Eddie 15 a cambio de su cooperación. Durante la audiencia de sentencia de Diana, se le dio la oportunidad de hacer una declaración. Se puso de pie, miró directamente a Cole y habló con el mismo frío cálculo que había caracterizado sus crímenes. «Destruiste mi vida», dijo. «Podrías haberte divorciado de mí en silencio y seguir adelante, pero tenías que ser cruel al respecto». Cole se levantó de la galería. La jueza Williams le permitió responder. «Diana», dijo, «yo no destruí tu vida. Tú la destruiste cuando decidiste que mi servicio militar era menos importante que tu comodidad personal. La destruiste cuando elegiste traicionar al hombre que luchaba por tu libertad. Y la destruiste cuando decidiste que el asesinato era preferible a una conversación honesta». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran. «Pasé 8 meses en el infierno, soñando con volver a casa contigo. Tú pasaste esos mismos 8 meses planeando beneficiarte de mi muerte. La diferencia entre nosotros es que mi lealtad sobrevivió a la tortura. La tuya no sobrevivió al aburrimiento». Diana comenzó a responder, pero Cole continuó. «Me preguntaste una vez por qué elegí el ejército por encima de la familia. La respuesta es simple. Elegí el deber por encima del egoísmo, el honor por encima de la conveniencia y la lealtad por encima de la traición. Esas son decisiones que nunca entenderás, por lo que pasarás los próximos 25 años en una celda pensando en la vida que tiraste por 30 piezas de plata». La jueza Williams golpeó su mazo. «Señor Morrison, es suficiente». Cole asintió y se sentó. Había dicho lo que tenía que decir. Mientras se llevaban a Diana esposada, miró a Cole por última vez. El odio en sus ojos había sido reemplazado por algo más: miedo, arrepentimiento y la creciente comprensión de que había destruido su vida por nada. Cole la vio desaparecer por las puertas del juzgado, sintiendo una fría satisfacción. El soldado ingenuo que se había casado con Diana Morrison estaba realmente muerto ahora, asesinado no por combatientes enemigos, sino por la mujer que había prometido amarlo y honrarlo. Lo que quedaba era algo más duro, más frío e infinitamente más peligroso. Un hombre que había aprendido que la misericordia era un lujo que ya no podía permitirse y que la justicia a veces requería algo más que procedimientos legales. Cole Morrison había sobrevivido a 8 meses de tortura por combatientes enemigos, pero fue el regreso a casa a la traición lo que realmente lo había forjado en alguien nuevo, alguien que nunca olvidó, nunca perdonó y nunca más cometió el error de confiar en alguien que no se lo había ganado con sangre y sacrificio. 3 años después, Cole recibió una carta de la prisión federal. Diana solicitaba el divorcio, alegando diferencias irreconciliables. Cole tiró la carta sin leerla por completo. Algunas traiciones eran demasiado profundas para una resolución legal. Había obtenido su justicia. Diana Morrison podía pasar el resto de su vida viviendo con las consecuencias de sus decisiones, al igual que él pasaría el resto de su vida viviendo con las consecuencias de las de ella. Al final, ambos obtuvieron exactamente lo que merecían. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, suscríbete a este canal, haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.